comunicación acompañante. Cero horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Amarillentos papeles pintante con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, pata
partirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita vuelve a casa. Hoy, 1 de abril del 2022, vamos a hacer un programa distinto. Vamos a recordar a 40 años del conflicto del Atlántico Sur, de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, tratando de poner el foco en los héroes que nuestra colectividad gallega le otorgó a este país para hacerlo más grande. Estaremos conversando primero con don Horacio Guillermo Vázquez, comandante del Tercio de Gallegos de la Marina Mercante. Luego estaremos hablando con José Fernández, un socio de la institución que tuvo una participación muy especial siendo civil, donde nos va a contar todo ese periplo que tuvo que hacer en la época de la guerra. Y además terminaremos conversando con la familia de don Manuel Olveira, héroe de guerra, caído lamentablemente en el hundimiento de un barco mercante hecho por el ejército inglés desde una fragata. Este programa está dedicado a todos esos hombres y mujeres que dieron la vida por nuestro país y que estuvieron ahí en ese lugar, o sufriendo desde sus casas, o llorando por sus hijos que no volvieron, y rezando en una cruz, porque no tenían ni siquiera un cuerpo al que poder rezar. Es para ellos. Escuchemos los testimonios. Bueno, y acá en Radio ABC, hoy, en este día tan especial de la conmemoración de Malvinas, de la Guerra de Malvinas el 2 de abril, estamos comunicados con el comandante del Tercio de Gallegos, Horacio Guillermo Vázquez, que también es el director del Museo Marítimo, y nos va a poner un poco en situación de lo que hacía la Marina Mercante el 2 de abril con respecto a la guerra y la cantidad de españoles aproximadamente que actuaron dentro de lo que fue ese conflicto, ¿no? Hola Guillermo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Daniel? Horacio Guillermo, perdón, por cierto. Exacto, sí, señor. Horacio Guillermo. Bueno, a ver, ponernos un poco en situación de todo esto. Perfecto, te lo agradezco mucho. Sí, realmente fue la participación de la Marina Mercante argentina en el conflicto
por la soberanía de nuestras Islas Malvinas realmente es uno de los desconocidos, digamos, ¿no? Uno de los que uno cuando habla de la guerra de Malvinas tiene presente que la Fuerza Aérea que combatió y hundió varios buques británicos, o la Infantería de Marina, o el Ejército que defendió las islas, pero no se tiene muy claro la presencia puntualmente de la Marina Mercante y en general la presencia de civiles que había muchos. Por ejemplo, bajo fuego enemigo permanentemente estuvieron reparando la pista de aterrizaje de la capital de Malvinas, personal civil de Vialidad Nacional, por ejemplo, o gente del Correo argentino que también estaba allá. Y así muchos otros, entre ellos marinos mercantes. La Marina Mercante, a lo largo de toda la historia, digamos, universal, fue la encargada en tiempos de paz de transportar el comercio, etcétera. Hasta el día de hoy transporta el 90% de todo lo que se transporta en el mundo se hace a través de la Marina Mercante, ¿no es verdad? En la Argentina, por ejemplo, nosotros exportamos 100 millones de toneladas de grano, todo eso sale por buques mercantes. Y en tiempos de guerra, la Marina Mercante es la encargada de lo que se llama la cadena de abastecimiento logístico, que es la que transporta al personal, digamos, los alimentos, los combustibles, pertrecho de guerra, repatria a los heridos, etcétera, etcétera. Es una cadena estratégica. Por eso los que miran, por ejemplo, películas de la Segunda Guerra Mundial, se acordarán de los convoy que se armaban y que los submarinos alemanes buscaban allí a los buques mercantes para hundirlos, precisamente para cortar esa cadena de abastecimiento. Y porque los buques mercantes son los más débiles eslabones de esa cadena, porque son buques, digamos, civiles, desarmados, ¿no es verdad? No, indefensos. En la guerra de Malvinas, la Marina Mercante Argentina en ese momento tenía alrededor de 200 buques de todo tipo, de buques cargueros, buques tanque petroleros, remolcadores, buques de pasaje, etcétera, buques pesqueros, etcétera, etcétera. Entonces, las autoridades le requirieron a la Subsecretaría de Marina Mercante el aporte de la mayor cantidad de buques que se pudiera. Y recibieron órdenes para cumplir misiones específicas, alrededor de 60 buques de la Marina Mercante. Entre esos 60 buques hubo alrededor de 10 que tuvieron la misión concreta de el abastecimiento de las Islas Malvinas. Y, por ejemplo, el primer operativo que se hace cuando se reconquistan las islas, el propio 2 de abril, se hace con un buque mercante, el Isla de los Estados, un buque mercante dependiente del Servicio de Transportes Navales de la Armada, y allá, en ese mismo barco, en el Isla de los Estados, ya había en ese momento 2 españoles, un gallego, Manuel Olveira, marinero, y un canario, el cocinero Rafael Luzardo. Y de esta misma forma pasa con los otros 60 buques que durante el año pasado y este año precisamente estoy centrado en una investigación que va, digamos, ver la luz en un libro que Dios mediante va a salir este año, Héroes Españoles de la Marina Mercante Argentina. Ya hablaremos para la fecha de la presentación, estaremos en contacto. Y a raíz de esa investigación, no solamente aparecieron estos 2 que, bueno, sabíamos que eran 2 colegas nuestros muertos en la guerra. No sabía, yo personalmente me enteré 20 años después de que eran españoles y la verdad que pensé que eran los únicos. Investigando, aparecieron estos 2, después fueron 8, 10, 12,
20, 30 y pico, y hasta hoy llevamos cerca de 80 españoles contabilizados que participaron, fueron tripulantes de distintos buques mercantes que participaron en operaciones en la Guerra de Malvinas. O sea que no hubo un solo muerto español, hubo 2 muertos españoles en la Guerra de Malvinas. Sí, Rafael Luzardo, que era cocinero, era canario, nacido en Puerto de Luz, en las Islas Canarias, y nos enteramos también que Rafael Luzardo era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él había participado, se había enlistado en la Segunda Guerra Mundial en lo que se conoció como la División Azul, que combatió en el frente ruso, y a raíz de esto tuvo varias condecoraciones. Y bueno, él era muy jovencito, era prácticamente un adolescente, creo que tenía 19 años, algo por el estilo, y apenas volvió de la guerra muy, muy lastimado, porque vos imaginate, el frente ruso fue el peor de todos los frentes, fue precisamente donde empezó a perder la guerra el eje. Y bueno, y allí hubo una cantidad muy importante de españoles. Entre esos españoles estaba Rafael Luzardo, un chico jovencito, ya te digo, prácticamente un adolescente, 19 años, y cuando volvió de la guerra, condecorado, con tres condecoraciones recibió, decidió irse lo más lejos posible, no quiso saber más nada de todo eso, y se vino para la Argentina, y aquí entró, como él era cocinero, entró de cocinero en la Marina Mercante, y bueno, y fue uno de los que estuvo en Malvinas, ¿no? Y murió allí, sí. Y bueno, y de Manuel Olveira ya hicimos una nota con la familia de Manuel, que era de Fisterra. De la Exacto. Bueno, vos sabés que un detalle muy, muy curioso es que entre estos cerca de 80 marinos mercantes que encontramos, más del 80-90% son gallegos, y de ese 80-90%, la gran mayoría son precisamente fisterrans. Mirá Está vos. lleno de Olveira, Marcote, Insúa, todos esos apellidos propios son propios de ahí, sí. Sí. Incluso, que para esto te lo comento para más adelante, cuando quieran, incluso vos sabés que la Marina Mercante, te decía, participó con 60 buques, de los cuales 4 fueron hundidos, y perdimos 16 hombres, proporcionalmente muy poco, gracias a Dios, y entre esos 16 hombres, 2 eran españoles. Pero vos sabés que no solamente en la Guerra de Malvinas, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que esto es más desconocido todavía, también fueron atacados y hundidos muchos buques de bandera argentina, a pesar de que la Argentina era neutral en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de esos buques hundidos también había veteranos de guerra, digamos, porque bueno, habían participado en esa guerra, y lamentablemente atacados y hundidos por submarinos alemanes. También encontramos una cantidad importante de españoles. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Para la próxima, exacto. Porque ahora lamentablemente no tengo más tiempo. Bueno, Horacio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias a vos, Daniel. No, por favor. Chao. Claro. Suerte. Están las nubes sonando por un amor que morreu. Están las uvas molladas de tanto como sube. Están las nubes sonando por un amor que morreu. Están as ruas molladas
de tanto como llover. Lelinha, porque eu morro, quero mirar-me nas meninas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Sem ti não posso, sem ti não posso viver. As tuas palavras, dá-me ser-me do teu coração, dá-me lume com as tuas miradas, dá-me vida com o teu doce amor, dá-me alento com as tuas palavras, dá-me ser-me do teu coração, dá-me lume com as tuas miradas, dá-me vida com o teu doce amor. Dá-me lume com as tuas miradas, dá-me vida com o teu doce amor. Lelinha, porque eu morro, quero mirar-me nas meninas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Não posso, sem ti não posso viver. Otro tramo más dentro de las distintas entrevistas que íbamos a tener hoy por el homenaje a los héroes de Malvinas, y estamos hablando con un socio de la institución y amigo mío de la infancia, que es José Fernández, Picho, para quienes lo conocemos con cariño y con amor desde hace muchos años. Él es un veterano de Malvinas, y un veterano de Malvinas porque trabajó dentro de lo que era ELMA, y nos va a contar cuál fue su pericia y cuál fue su momento en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur cuando fueron la recuperación de Malvinas. Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como normalmente decís. Un placer poder hoy, en este día que recuerda a todos los veteranos de Malvinas que participaron en ese momento. Te repito, un placer poder estar hoy acá con ustedes. Y yo muy feliz de tener el honor de poder mostrar estos documentos a la gente y honrar un poco a esos héroes de esta patria que hicieron muchísimo. Lo mismo que honrarte a vos por el sacrificio dado por este país. Así que contanos, Picho, ¿cómo fue tu historia en la guerra de Malvinas? A ver, yo quiero en principio dejar claro que los héroes fueron los que, más allá de los que participamos siendo civiles
y militares, los héroes son los que cayeron. El resto somos simplemente personas que participamos de esto en mayor o menor escala para poder llevar a cabo lo que se llevó en Malvinas, simplemente eso. Por eso lo dejo y siempre recalco que los héroes son ellos, los caídos, y no aquellos que participamos. Más allá que se puede tomar como heroísmo o no, pero eso es harina de otro costal. Lo mío arranca buscando en su momento, yo tenía toda la documentación para embarcar y se me cuadra la oportunidad de presentarme en un buque pesquero en su momento, que tenía destino en el sur, y en ese momento estaban reparaciones en Buenos Aires y surge la oportunidad de poder salir a navegar en ese buque, que era el buque pesquero Narwhal. Y por una cosa fortuita de la vida, a la persona que yo iba a relevar, aparece, se embarca él y quedo desembarcado yo, desafectado de la cuadrilla del personal de navegación. Ese buque sale a navegar, a pescar, no al conflicto bélico. Y la tropa inglesa, la flota inglesa lo toma, que es lo que declaran ellos, como barco espía. Lo tomaron como que era un barco espía que estaba pasando información a las distintas embarcaciones que teníamos navegando en el sur. Y el Narwhal es el primer buque que se hunde en el conflicto de Malvinas, un buque pesquero. Y de ese buque muere un solo tripulante, un solo marinero, que era el marinero que yo iba a relevar, que yo relevaba. Ahí arranca mi tema con Malvinas. Podía haber muerto yo, no podía haber muerto yo, podía haber estado en el lugar donde estuvo él, no sé, pero de esa me salvé. De ese conflicto me salvé. Y repito, es el primer barco que se hunde en Malvinas. Y con relación a la empresa, Elma, que era nuestra flota de bandera, participaron varios buques de esa gesta, llevando distintos tipos de elementos, sea alimento, combustible, pertrechos militares, todo lo que se necesitaba para el traslado del conflicto. En ese conflicto, la empresa Elma tiene a disposición, en ese momento tenía a disposición 2 embarcaciones, que era el río Carcarañá, y nosotros cariñosamente le llamamos el Ara Formosa. De hecho, figuraba así en su nomenclatura hecha por nosotros, ¿no? Hecha por la embarcación, que figuraba Ara Formosa, siendo un barco, vuelvo a repetir, civil. Y, a ver, esto es el día de hoy que todavía me cuesta narrarlo, contarlo, porque muchas cosas de las que pasaron quise olvidarlas y no las tengo, si se quiere llamarlo como una autodefensa, como una autoayuda o como lo que fuere, pero bueno, tengo muchas cosas perdidas en la cabeza, pero básicamente el Carcarañá es el primer barco que hunden estando fondeado, y permiten que la tripulación evacúe sin ningún tipo de inconveniente, y fue trasladada toda a continente. Todos civiles, vuelvo a repetir, todo aquel que participó fue civil. Y en el caso del Ara Formosa, como lo llamamos nosotros, fue un barco que fue totalmente ametrallado, totalmente bombardeado. Y ahí vamos a entrar en un conflicto, porque la historia, como toda historia, la escriben seres humanos, la escriben personas, y cada uno tiene su versión de la historia. Así como lo que pasó en Malvinas. O sea, vos vas a escuchar que historias que dicen una cosa y historias que dicen otra. Y yo acá no quiero hacer ni política, ni estar de un lado, ni estar del otro, porque no me corresponde juzgar a nadie, pero sí que en el caso de
de Lara Formosa fue bombardeado por aviones argentinos. Con error o sin error, lo vuelvo a repetir, yo esto no lo tomo porque yo entiendo a los pilotos, entiendo muchas cosas que se hablaron de los pilotos y nada, pero el barco fue bombardeado, mucha de esa metralla fue por aviones argentinos. Se podría decir un daño colateral. A ver, podemos ponerlo como daño colateral o daño o error de pasada al ras, porque nada, se dispara, muchas veces se dispara, en el caso de muchos aviones argentinos, vuelvo a que repito, hicieron una gesta enorme. Muchos de los pilotos iban a descargar metralla para volver con el avión vacío a la base. Sé que es complicado lo que digo, porque pero bueno, es lo que pasó, y la verdad es la verdad, lo que no tiene es remedio, es lo que pasó. Y es parte de la historia. El tema es que, bueno, en el caso este del Formosa, nada, en el momento del bombardeo, vuelvo a repetirte, había agujeros de lata de tomate, de todos los kilometrajes anteriores, y bueno, y tuvimos la desgracia o la suerte, si se quiere llamar, la podemos llamar de las dos maneras, en donde el barco impactaron una serie de bombas y tuvo la suerte el barco de que las bombas no exploten. Por eso te digo que podemos tener la suerte o la desgracia. En este caso fue una desgracia con suerte, que las bombas no explotaran y que no haya habido ningún tipo de herido ni de fallecidos en ese evento. Y que tengas la posibilidad de haber salido indemne de esa situación y poder navegar hacia el continente. No, a ver, obviamente imagínate que hasta hace un rato el barco estaba cargado totalmente, era un polvorín. Si te hubiera ocurrido antes, la cosa podía haber sido de otra manera. La suerte que tuvimos que, bueno, que los proyectiles impactaron en el casco, las bombas impactaron en el casco en cubierta y no fue más que eso, ¿sí? La historia fue esa. Y después, bueno, el posterior desarrollo de parte del equipo que vino al desactivar bombas, se colaboró en el desactivado de bombas, tuvimos una bomba clavada en una de las tapas de bodega, las cuales al salir a navegar la bomba estaba suelta dentro de la tapa. Tuve la suerte de poder colaborar en que esa bomba no explote. Pero el final fue que volvimos a continente, volvimos a dique con el barco totalmente agujereado y toda la tripulación que embarcó volvió de vuelta a Buenos Aires, sanos y salvos. Esa es la verdad real. Eso sinceramente fue muchísima suerte. Pero quiero que nos cuentes un poco, Picho, si puede ser, resumido, cuándo fue que se dieron cuenta de la bomba que estaba suelta en alta mar y cómo vos como voluntario, porque eso es lo que te hace, como voluntario bajaste y ataste esa bomba. Contá eso, por favor. A ver, en principio se contaban las bombas con las que estaban a la vista, porque estaban clavadas. Eran unos hongos que estaban en cubierta. Pero no se había tenido en cuenta de que había otra bomba que había impactado y estaba dentro de una de las tapas de la bodega. Y claro, no se había caído en razón de que había otra bomba. Y el barco, cuando sale a navegar, nosotros veníamos totalmente vacíos, veníamos muy asustados, la gente de la tripulación estaba en un sobresalto, porque realmente fue un momento muy complicado. Pero al salir a navegar, bueno, el barco empieza a tomar ciertos movimientos de cabeceo, rolido, y claro, al producirse el rolido, se empezaba a sentir un sonido como de que iba de un lado al otro una pieza metálica que golpeaba contra los costados.
Y bueno, automáticamente se puso a la orden el personal, se puso a buscar hasta que se detecta que el orificio de entrada del proyectil y que seguía sin explotar. Entonces había que tomar la determinación de parar eso para que no explote. Y fue así como que, bueno, uno cuando tiene 20 años, por ahí no tiene muy claro lo que es el peligro, lo que es el miedo, lo que es la inconsciencia. Y en ese caso, que uno sí, que el otro no, que el otro sí, que el otro no, bueno, tomé la determinación de hacerlo y poder en ese momento contra la banda de una de la tapa de la bodega, bueno, con bolsas de arena, hacer firme la bomba, trincarla de que no se mueva y poder llegar a tierra sin que la bomba siga moviéndose dentro de esa tapa porque podía explotar. O sea, uno no sabía si iba a explotar o no iba a explotar, pero podía explotar. Claro, porque tenía la espoleta activada. A ver, las otras de la misma manera tienen. ¿Por qué no explotaron? No sé. Y esta es exactamente lo mismo. O sea, impactó, no explotó y roló un rato largo hasta que la pudimos encontrar y no explotar. Y no explotar. Así que esa fue la inconsciencia, como te dije antes, de los 20, donde uno piensa que es indestructible, que es nada, que tiene otro Dios aparte. Y bueno, tuve la suerte de poder hacerlo y poder haber llegado a Buenos Aires con ese proyectil activado. Y nada, bueno, se llegó a dique, bueno, vino el personal correspondiente y se hizo toda la operatoria para poder sacar los proyectiles que venían clavados y esa bomba que venía clavada también. Esa es básicamente la historia, Dani. Bueno, la verdad, Picho, que, no sé, yo como ciudadano de este país, como un argentino más, un nieto de gallego más, yo quiero agradecerte de todo corazón ese sacrificio que hiciste vos, porque yo también soy clase 63, ¿sabes? Me llevas un par de años más. Yo soy... pero... No te llevo tanto, no sea tanto, tampoco. Yo soy 62, o sea que lo que pasa es que vos estás mucho más deteriorado que yo y a mí no se me nota la edad. Claro. Pero sí, yo soy de la clase. Uh-huh. O sea, yo soy 62 Malvinas. Claro, vos sos 62 Malvinas y yo soy 63, que parte de la 63 entró en conflicto también, pero bueno, no llegó, pero creo que fueron más a lo que era infantería de marina por otros lados. Sí, tal cual. La ejecutora fue 62 y la 63 fue la... A ver, la 62 estaba saliendo y la 63 se estaba incorporando. Yeah. Por eso se pide que se me va la cabeza, empadronan, bueno, vuelvan a tomar servicio la clase 62 porque, entre comillas, era la más preparada porque había tenido la instrucción completa, había estado un año en contacto con lo que es el armamento y eso, así que bueno, por eso se volvió a llamar a la clase 62 y la 63 era la entrante con mucha menor instrucción, con mucha menor práctica y con todo lo que refiere a eso que nos llevó a esto, ¿no? Es eso. Bueno, yo te quiero agradecer de todo corazón el sacrificio que hiciste por este país. Que lamentablemente los gobiernos nunca te dieron el lugar que te corresponde. En el teatro como corresponde. Sí, decime. Yo quiero hacerte una acotación en base a eso porque es importante. Tras la lucha de muchísimos otros combatientes que volvieron al territorio, fueron los que lograron y consiguieron muchísimas mejoras y muchísimo reconocimiento. Incluso pelearon por que toda persona que participara, que participó del evento, sea en el teatro de operaciones o no sea del teatro de operaciones, fuera reconocida
como veterano de Malvinas. En el caso mío, por una cosa particular, así como te lo dije al principio, los héroes fueron otras personas. Yo nunca me acogí al beneficio, porque siempre lo así de esa manera. Yo el beneficio era para esos que estuvieron atrincherados, que les sirvaban las balas por la cabeza, le explotaban las bombas en los pies, aquellos que pasaron frío, aquellos que pasaron hambre, aquellos que pasaron maltrato por los mismos militares argentinos, para aquellos que fueron estaqueados, para aquellos que fueron vejados por el gobierno, por el gobierno militar. Esos son los que se merecen ese beneficio. Y por último, Dani, lo que quiero siempre dejar bien claro, que esto lo hablo y lo digo siempre. No son los pibes de la guerra. Son hombres chicos que participaron de una guerra. ¿Sí? No son los pibes de la guerra o los chicos de la guerra. Son hombres de 18 años que participaron de la guerra y se pusieron la bota, se pusieron el uniforme y se pusieron los huevos arriba de la mesa para estar en ese conflicto. Por eso lo recalco siempre, no son chicos, son hombres de corta edad. Uh-huh. Gracias, José, por tus palabras, y desde ya este testimonio va a servir para que muchas generaciones puedan entender mejor lo que se siente a través de un conflicto, ¿no? Hoy que estamos viendo cómo se están destruyendo ahí en Ucrania, como se ve diariamente, como pasó en Siria en su momento, o en Afganistán, o lo que sea, y muchas veces la vemos de lejos, ¿viste? La vemos a través del televisor y que esto y lo otro. Pero tu testimonio hace que toda esa visión que uno ve por la tele, se haga realidad, y se sepa que hay un sufrimiento humano muy importante, muy grande, a través de un conflicto que sinceramente yo sigo insistiendo. A ver, las Malvinas serán argentinas y lucharemos por eso hasta el día de nuestra muerte. Pero en ese momento se sabía muy bien que estábamos totalmente equivocados y sabíamos muy bien que estábamos mandando al muere a un montón de pibes. Mira, a un montón de hombres de 18 años. Por eso estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso te dije que yo no esto no lo veo, no lo quiero tomar como parte política o no, pero a la larga la política es la política y la política es lo que nos lleva a esto. Y esa fue una mala política militar por un conflicto entre mismos los militares, y así como conflicto entre Margaret Thatcher y todo su gobierno militar. Pero estaríamos hablando de política, y esto no es hablar de política. Esto es hablar de lo que pasó, de la manera que pasó y de la manera que lo cuenta cada uno, de la manera que lo puede contar cada uno. Por eso, porque si metemos la política, entramos a hablar de otras cosas que no se justifican para un día como el de hoy. Y como un día, a ver, porque todos nos acordamos de Malvinas el 2 de abril. Y el resto del año no se acuerda nadie, no nos acordamos nadie del 2 de abril. O sea, el día de Malvinas. Pero Malvinas está todo el año, porque Malvinas vive todo el año, no es el 2 de abril Malvinas. Entonces, como te dije, los que murieron lo hicieron por la bandera, no lo hicieron por un gobierno. Los que murieron lo hicieron por convicción. Y los que murieron no regresan, y esos son de los que hay que acordarse, de los que no volvieron y hoy están buscando todavía quien los reconozca para poder llorarlos o para llevarles un ramo de flores o colgarles un crucifijo para recordarlos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El otro es historia. El otro es historia. Así que nada, Dani, un placer haber permitido que cuente esto, porque vos sabés que esto yo muchas veces lo conté en ronda de, como hablábamos con Carlos, en ronda de asado, en la ronda de pulpo, en la ronda y una copa de vino, pero no de esta manera. Así que
te repito, gracias por permitirme, gracias por dejarme participar de esto. Y nada, vos sabés que estamos siempre a la orden y para lo que One Text lo necesite, que eso es lo importante de todo esto. Cuando vayas a Galicia, ahora en julio, que vas con el grupo a tocar, Sí. yo sé que vos sos de ponerte pines y todas esas cositas, o hacerte... Sé que van a encontrar gente especiales, pero no te olvides llevarte un pincito chiquito de las Malvinas, como homenaje a todos. No, sí, ese lo tengo, lo tengo en uno de los chalecos, lo tengo y seguramente va a ser uno de los que va a viajar conmigo. Pero yo creo que hay cosas que no hace falta mostrarlas. Más allá que la bandera argentina, que la escarapela argentina, o que el signo de Malvinas, o lo que fuere, no hay que ocultarlo. Pero eso se lleva en la entraña. Y se lleva ahí. Entonces, nosotros vamos con el club a mostrar lo que somos nosotros como descendientes o como argentinos que nos gusta lo que nos gusta y somos argentinos, y aquellos como yo que tengo la suerte de ser por ahí más gallego que otros gallegos que viven allá, porque vos sabés positivamente que muchos argentinos hijos de gallegos hacen mucho más por Galicia que mismo muchos gallegos que viven allá. Pero nada, eso va con nosotros siempre, así que nos acompaña siempre en cualquier viaje que hagamos. Bueno, un beso grande, Picho, muchas gracias por todo. Dale, Dani, un abrazo grande y bueno, nada, para lo que, como te dije, un abrazo grande para vos y para toda la gente que es mucha la que escucha la radio, ¿vale? Gracias. No, nada. Chao, chao. Chao, chao. Din que no corazón de Santiago pois un novo neno vai nacer. Tamén din que as súas mans farán magia e que o que faga o faga ben. Pinta, Isaac, pinta que pintas ben. Dende Sada e dende Bos Aires novas formas de arte vai crear, facendo revolucións de arcilla, invitándonos a disfrutar. O seu povo, Don Isaac vai pintar con pinceladas cheas de ternura, liberdade e amor. Na Galiza xa naceu o pintor. Sobrevoan buitres sargadelos, el manto te protexerá. Na memoria dun pobo que sabe que ese sempre será o teu lar. Píntame, píntanos, Don Isaac, ou as túas cores libertarias. Pinta lenzos con paixón. Na Galiza xa hai eterno pintor. Néboa, choiva, verde cor da erva, soños, vida, lume, sol e mar. Voceibe alto, lento e firme, que non cansas nunca de pintar. No lenzo fixa a tua mirada e o teu azul poderás traspasar. Como a viaxe eterna busca o ceo, pinta a terra e todo nos darás. Con seu año xa andarás pintando utopías todo polo ar, esparcindo toda a tua magia enriba da terra, ceo e mar. Pinta e alma, píntame, Don Isaac, con teus lenzos cheos de ternura, liberdade e amor. Na Galiza xa naceu
Bueno, y seguimos en el programa, y esta es una entrevista muy especial porque es una parte en la cual vamos a hablar con los familiares de don Manuel Olveira. Don Manuel Olveira fue el único gallego que lamentablemente tuvo su deceso en el conflicto del Atlántico Sur, y trabajando para la Marina Mercante de nuestro país. Y él dio su vida por esta patria, aunque no fuera de él. Él era fisterrán, y estamos con doña Carmen Cabeiro, que es su señora esposa, con Manuel Olveira, que es el hijo mayor, y con el Chelo, o sea, que es el hijo más chico. Así que muy buenas tardes. ¿Cómo le van? ¿Cómo andan los tres? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo les agradezco de corazón que me den la oportunidad de poder contar un poco la historia de quién fue don Manuel Olveira. ¿Sí? Y cualquiera de los tres, a ver, empecemos por Carmen, si les parece, que es la esposa de don Manuel, y me gustaría que nos cuentes, Carmen, ¿cuándo vino a la Argentina don Manuel Olveira? Bueno, mira, mi esposo vino a la Argentina, llegó acá el 17 de noviembre de 1957, en el buque Juan de Garay. Ajá. Él vino con su mamá y 2 hermanas. Y acá, al principio, empezó a trabajar con el comprobante de la cédula en la fábrica Papini, que ahora es Cristalux. Trabajó 1 o 2 meses. Y después, por medio de otro paisano, consiguió sacar la libreta para poder embarcarse. Y de ahí, bueno, empezó a trabajar en lo suyo, que era lo que quería, que era navegar. No sé qué. Él era marino de profesión. Él era marino allá en España, sí. Exactamente. Y contame un poco algunas características de don Manuel, digamos, para hacer un poco más íntima la charla. ¿Cómo fue que se conocieron y cómo lo conociste vos? Bueno, mira, nos conocimos de casualidad. Yo digo que hay destino y fue el destino. Él no tenía que ir a ese baile y yo tampoco. Un domingo a la tarde iba a ir con una prima mía al cine y ella me dijo: Carmen, en vez de ir al cine, ¿por qué no vamos a la Federación de Sociedades Gallegas, ahí en la calle Chacabuco, que se hacían los bailes los domingos a la tarde, más o menos en el horario del cine? Y bueno, ahí nos conocimos. Y como al otro día salía de viaje, insistía en que quería verme. Y yo trabajaba cerca de donde amarraba el barco de él. Él amarraba en Dársena Sur y yo trabajaba en La Boca, en Pedro de Mendoza, Irala. Y bueno, ahí nos encontramos y bueno, así empezamos. Nos conocimos, como te digo, de casualidad, porque ninguno de los dos tenía pensado ir a ese baile. Ok. Mirá lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Pero aparte, perdón que interrumpa yo, ¿no? Soy Manuel. Que ella también trabajaba en una empresa marítima, que era del Bene en ese momento. Claro, por eso yo, que él me pedía de vernos en otro día. Y yo le digo, bueno, el domingo que viene. Pero yo sabía que el domingo que viene no iba a ir al baile. Entonces empezamos a hablar y me dijo, no, porque mi barco sale mañana. Y digo, qué casualidad, somos del mismo gremio. Y me dice, ¿qué, usted navega? Porque antes los jóvenes los tratábamos de usted, ¿viste? No como ahora de vos. Y le digo, no navego, trabajo en una agencia marítima. Y era tan cerquita donde atracaba el barco de él, que al otro día me vino a buscar. Y bueno, después seguimos como novios, después nos peleamos, después nos volvimos a ver y después nos casamos. Así fue la historia. Está bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Carmen. Además tenemos que contar que Carmen es la fan número 1 de nuestro programa de radio. A Carmen la conocí por medio de Chelo. Chelo es un alumno, pero más que alumno se ha transformado en un amigo mío, un amigo muy querido mío. Chelo es el más chico de los dos hermanos. Y bueno, él está también acá en la radio. Recién que acaba de hablar que Manuel es el hijo mayor de don Manuel Olveira.
Manolo, contame un poco, Sí. ¿cómo era tu hijo como mercante? Y tenían una vocación muy grande ellos por los barcos. Tanto él como mis tíos eran muy reconocidos arriba de los barcos porque eran muy trabajadores, ¿viste? Conocían muy bien esta profesión. Así que bueno, yo cuando después estuve arriba de los barcos, escuchaba hablar, ellos ya no estaban porque se habían jubilado todo, pero escuchaba hablar muy bien de cómo trabajaban ellos arriba de los barcos, ¿no? Lo responsable que eran y lo bien que hacían el trabajo. Así que la verdad que lo llevaban en la sangre. Tanto él como mis tíos, que también estuvieron de la parte de... Todo es marinería. Pero la verdad que un orgullo escuchar hablar de ellos. Contame un poco, vos que viviste dentro de lo que es la marina mercante, porque sos el único que seguiste la carrera de tu viejo. ¿Cómo fue el deceso? Sé que debe ser duro todavía, pasaron muchos años, pero bueno, me gustaría que nos contaran. No, ellos fueron uno de los primeros que fueron a la guerra, ¿no? El ir a los estados, el Bahía Buen Suceso, que teníamos ahí a mi primo, ¿no? También. Y bueno, ellos quedaron afectados a la guerra antes de que se inicie. Y bueno, ellos hacían tareas transportaban personas, así, soldados, transportaban armas, el barco que estaba él, también combustible para los aviones, el JP. Y bueno, estuvieron haciendo como empezó la guerra y ya quedaron afectados a la guerra. En ese momento afectaban varios barcos a la guerra, de ELMA también, de YPF, todos los que se necesitaban lo afectaban. Pero ellos quedaron en el medio del conflicto. Ya te digo, el Isla de los Estados, que eran, digamos, barcos no de guerra, sino civiles, de la Marina Mercante. Uh-huh. Y bueno, como ellos eran la tripulación de ese barco, que yo igualmente, otro dato, yo navegué con él en ese barco, en el Isla de los Estados, en el que quedó en Malvinas, yo tenía 15 años. Hice un viaje y conocí a gran parte de la tripulación. Bueno, ellos salieron en febrero, se quedaron afectados a la guerra y bueno, cuando se desata la guerra, después la idea era a todos los civiles traerlos para el continente, porque bueno, ya habían cumplido su misión ahí. Pero bueno, el barco siguió trabajando en medio del conflicto hasta que, bueno, era el último viaje supuestamente. Yo conocí en los barcos a un muchacho que era de máquinas, que estuvo en el barco con él, y bueno, él se negó a salir de ese último viaje, lo sacaron a navegar a las 8 de la noche aproximadamente. Y bueno, a las 10 fue atacado por una fragata. Y bueno, ahí fue que no les dio tiempo a nada, porque el barco literalmente explotó. Porque al pegarle el misil, bueno, lo que le hayan tirado, había combustible de avión en las bodegas, bueno, fue instantáneamente que el barco se fue a pique. Y bueno, a él lo vieron con vida. Él estuvo con vida, lo vieron en el agua, estuvo ayudando a muchos, pero bueno, se ve que las temperaturas del agua, él era muy valiente para esas cosas, no tenía miedo. Y se ve que la temperatura del agua lo... Perdona, Dani, que estamos acá todos medios emocionados, ¿viste? No. Es algo lógico, ¿eh? Yo les agradezco sinceramente que estén dando este testimonio, porque es muy importante. Y les voy a explicar por qué es importante. Galicia está y estará muy vinculada a este país por la cantidad de inmigrantes que dio, por la cantidad de hijos que le dio a este país, y por los cuales todos vinieron a trabajar y se mataron y se rompieron el alma para tratar de hacer esta patria
lo más grande posible. Y dentro de todo ese documento hay un montón de personas que sacrificaron su vida y sacrificaron todo lo que tenían para hacer de esta patria más grande todavía. Entre ellos se encuentra don Manuel. Y es un orgullo para nosotros como nietos de gallegos, como hijos de gallegos, que haya gente como él. Y yo te agradezco y te pido perdón por hacerte recordar algo tan doloroso. Que no, también lo que pasa es que uno se emociona porque siente mucho orgullo por él, porque yo sé bien que él hubiese dado nuevamente la vida. Si tuviese tenido la posibilidad de volver, él no iba a volver. Él iba a dar la vida por la patria porque él amaba a este país. Él siempre lo decía. Estaba muy agradecido, eso es lo que me llena de orgullo. Pero bueno, uno se emociona porque yo fui el que más hablé con él y él, bueno, siempre decía eso, ¿no? Que estaba muy agradecido a la Argentina y sé que dio la vida de corazón. O sea, no, si hubiese tenido la posibilidad de escapar, no se iba a escapar, iba a dar la vida. Así que bueno, es así. Y efectivamente lo demostró, ¿no? Sí, exactamente. Aparte tuve la posibilidad a mí lo que me emociona porque tuve la posibilidad de estar con él en el barco y vi cómo era y sé bien, o sea, tengo en mi corazón lo que él habrá hecho por salvar a los demás sin pensar en su vida, ¿no? Eso es lo que más me emociona. Pero bueno, hizo lo que él quería y lo que él sentía. Por eso estamos muy orgullosos de él. Yo te agradezco tu documento. Te agradezco tu documento porque esto ahora ya va a quedar plasmado fonográficamente y va a quedar en un lugar donde van a escuchar de boca de su propio hijo cómo su padre dio la vida por este país, siendo él un gallego que vino a trabajar y a matarse por este país. Carmen, te quiero hacer una pregunta, si puede ser que me cuentes, para bajar un poco la adrenalina que estamos pasando en este momento. Yo sé que era la de Fisterra. ¿Qué te contaba él de Fisterra? Y sí, él me contaba mucho, también mi suegra, que trabajaba con su papá, que él siempre estuvo en el mar. La escuela no le gustaba mucho, le gustaba más trabajar en el mar. Y bueno, vino con 22 años acá a la Argentina, así casi para cumplir los 23 años. Él llegó en noviembre y en diciembre cumplía 23 años. Y su mundo era el mar, y allá en España también. Todos los hermanos navegaban con el papá. Eso contaba mucho él. ¿Y de qué pueblo era de Fisterra? De Finisterre mismo. Ah, de Finisterre mismo. Ellos vivían en la calle de la Plaza, en Finisterre. Uh-huh. Bien, no, está bien, es un interesante documento. Entonces él era de familia de pescadores, seguramente, sí. Y trabajaban, y iban a salían y después venían a la lonja a vender lo que hubieran sacado en el día, seguro. Claro, ese era el trabajo de ellos, sí. Eso hacían en España. Y él vino acá a la Argentina después que falleció el papá, porque ya tenía 2 hermanas acá en la Argentina, y una los reclamó, a él, a su mamá y a 2 hermanas. Y después acá su vida era navegar. Una vez intentó, a ver si podía trabajar en tierra, pero no era lo suyo. A él le gustaba el mar. Bien, por eso siguió navegando, sí. Porque toda la familia acá, mis cuñados, que vendrían a ser mis concuñados, no esposos de mis cuñadas, todos navegaron. Incluso en Malvinas estaba un sobrino de mi marido, también de Finisterre, José Manuel Martínez Olveira, que estaba en el Bahía Buen Suceso, que también fue atacado, pero ahí no perdió la vida nadie. Y bueno, también Alfonso López, que fue el sobreviviente, también era de Finisterre. Él sí fue sobreviviente del naufragio. Y que después lo vimos acá, porque eran familias conocidas, y falleció hace unos años.
él también era de Finisterre, había mucha gente de Finisterre. Me contaron que, según Horacio, me contó que la mayoría de los trabajadores de la Marina Mercante que habían venido de Galicia, que fueron a trabajar ahí a ese lugar, eran casi todos de ahí, de esa zona de Fisterra. Había muchos apellidos muy conocidos como Marcote, todos estos apellidos que son típicos, Canosa, Olveira, que son típicos de la zona de ahí de Fisterra, ¿no? Había muchos gallegos de Finisterre. Acá mis cuñados, por ejemplo, Martínez Ancián, Oscar Paulino Martínez Ancián, vino grande y navegó, se jubiló, ahora ya hace unos años que falleció, también de Finisterre. Después José Martínez, que era el papá de José Manuel, el que estuvo en Malvinas, también de Finisterre, y navegaba toda la familia. Marcote, que dijo él. Marcote. Manolo González. Tío Manuel. Sí, Manuel, González. No era González. Bueno, unos cuantos, acá son muchos los conocidos y de la familia que son de Finisterre. Sí. Y Carmen, ¿vos sos argentina o sos gallega también? No, yo soy argentina, soy hija de gallegos, orgullosamente, como te pasa a vos, ¿no? Sí. Mi papá era de los Caminos Chans. Ah, mira. Bueno, sí, un gallego que orgulloso de ser gallego, pero orgulloso. Yo me acuerdo que cuando vos hablabas de la doble nacionalidad, que a veces, no sé, yo era chica, yo me acuerdo que mi papá decía esto: yo nací español y gallego, y voy a morir español y gallego. No se hizo ciudadano, tampoco lo precisó. En el caso de mi marido, yo recuerdo que había un trabajo, un barco, que tenía que hacerse ciudadano, y tampoco quiso, después caigo, no con esto, no porque no quería ser argentino, porque estaba orgulloso de ser argentino, pero también nació español, quería morir español. Pero también existiría ese problema que no existía la doble nacionalidad. Entonces perdías tu nacionalidad de español y no les gustaba eso. Había muchos conflictos por eso en aquel momento, sí señora. Claro, sí. Mi mamá era de Lugo, de Navia de Suarna, así que tengo sangre gallega por todos lados. No, sí, seguro. Bueno, sí. le toca al Chelo ahora hablar un poquito. Acá está. Esa es la parte más corta, la mía, Dani. No es la más corta. Lo que pasa es que como vos sos el más chico, quizás vas a tomar una parte de la historia en la cual es el post-conflicto, y que me gustaría Sí. Dani, perdona, ya que nosotros, no sé si lo dijiste, somos 3 hermanos. Falta Claudio, que no pudo venir hoy, ¿viste? Pero somos 3, el del medio. Está Claudio en el medio. Bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande el medio a Claudio. Pero vos, que sos el más chico, me gustaría que cuentes un poco cómo, de alguna manera, la ciudadanía argentina lo fue homenajeando a tu viejo. Sí, a ver, yo lo que pasa, Dani, tenía, 7 años, era muy chico y tengo recuerdos muy escasos de mi viejo, te diría casi nada, pero 2 o 3 cosas. Después, bueno, sí, muchos recuerdos del momento del conflicto, que a mí yo era chico y me llevaban a otro lado para no escuchar, qué sé yo, me iba a una heladería, ¿te acordás de acá que era John? Sí, a una heladería a jugar al flipper y a tomar helado para estar apartado de la noticia. Yo no entendía nada, veía vecinos que venían a casa, bueno, hasta que fue lo del barco, que estaban todos llorando, después medio que caí, pero yo era muy chico y bueno, tengo unos recuerdos que son, la verdad que no son gratos, pero bueno, es lo que me tocó vivir a mí, ¿no? Siendo más chico. Y después, en cuanto a los homenajes, me crié prácticamente con homenajes, que yo no fui nunca de ir mucho, ¿no? Nunca, siempre medio que estuve, no sé si enojado con la situación, pero nunca fui a los menos. Creo que el que menos fue a los homenajes fui yo, pero viví de homenaje en homenaje.
desde que empezaron a hacer todo, el día ese que fuiste vos al monumento también, creo que fue uno de los pocos que fui, después acompañando. Claro, fue el primero que fui, para más que nada, para acompañar a mi mamá y cuando era necesario, pero si iba con otros familiares o con mis hermanos, yo hasta no iba, ¿no? No era algo, qué sé yo, era como que no me lo devolvía a nadie, a mi viejo, no me interesó nunca los homenajes, los recordatorios, o sea, algo, bueno, muy particular mío, que capaz que está mal, que con el tiempo capaz que lo fui tomando de otra manera, pero era eso, así que yo mucho recuerdo más que la situación que para mí fue mala, y bueno, me crié toda la vida prácticamente sin viejo, con mi mamá que hizo por los dos, porque no lo reemplazó nunca nadie, ni nadie de afuera, ni ningún hermano, nadie reemplazó a mi viejo, y bueno, me crié así, eso es lo único que te puedo decir, ¿no? Uh-huh. Después mi otro hermano, capaz que tiene un poquito más, lástima que no está, un poco más de recuerdo, tiene 3 años más que yo, pero también no creo que tenga mucho más, ¿viste? El que más lo disfrutó un poco es acá Manuel. Sí. No, yo lo que quería saber es, por ejemplo, bueno, el monumento sé que se armó y me gustaría saber si alguien, o vos, Carmen, que nos cuentes un poco cómo fue ese monumento, quiénes lo presentaron y pues yo me acuerdo de ir a inaugurarlo tocando la gaita como gaitero, como un simple gaitero ahí a Lanús. Pero yo no sé si fue Quindimil el que lo hizo, la colectividad gallega, la Unión de Sociedades, no sé ni quién fue. Contame un poco. Bueno, mirá, te cuento yo. Había un programa en la radio Ciudad de Lanús que se llamaba Nos os Galegos, mejor dicho, ¿no? Que lo conducía Francisco Pacheco, no sé si te acordás vos de Paco. Bueno, él había hecho un programa con héroes gallegos de la época de la colonia, en todo el correr de la vida de nuestro país. Entonces nombró a muchos próceres, y yo digo, ¿qué hago? ¿Llamo, no llamo? Porque a mí me pasaba un poco como Chelo, ¿viste? No me gustaba mucho tocar este tema con gente que no era de la familia, pero digo, bueno, voy a llamar. Le voy a decir que hay un héroe gallego con la época, en esta época, digamos. Y lo llamé por teléfono, me atendió una chica, le comenté, y al otro día, eso fue el sábado, y al otro día, domingo, me llamó Paco. Resulta que él sabía que había muerto un gallego, pero no le quedó quién era, el nombre ni nada, porque otro marinero del barco que sí se salvó, que se llamaba José González, que Manolo lo conocía, mi hijo, le había dicho que había muerto un gallego, pero quedó así en eso, no sabía más nada. Entonces a Paco le interesó el comentario y después me dijo, bueno, no va a quedar sin que se sepa. Y él se encargó de conseguir en la municipalidad que le dieran la plazoleta para que lleve el nombre de Manuel Olveira, que está ahí en Remedios de Escalada y Concejal Noya. Y bueno, consiguió la plazoleta. Y después había un escultor amigo de él, Perkevich de apellido, que él dijo, bueno, yo me encargo de hacer el monumento. Y él se encargó de todo y hizo el monumento. Y bueno, estuvo muy lindo, la verdad que muy emocionante. Estuviste vos con Yeito Novo, y bueno, la sociedad de Finisterre, vecinos, muchos vecinos que querían mucho a mi marido, los excombatientes que se portaron siempre muy bien con nosotros, y bueno, así se inauguró el monumento. Después de unos 2 años, serían más o menos, no sabemos por qué ni quién, lo rompieron. Unos dijeron que era porque cambiaba el intendente, como una especie de venganza de la gente, nunca supimos por qué. Pero bueno, después lo sacamos, quedó un pedestal que tiene la placa que había puesto Paco, Francisco Pacheco, que dice un gallego enorme. Entonces pone la fecha de nacimiento, 1934 y 1982.
Esa fue la historia del monumento. En realidad fue iniciativa de este muchacho de la radio, ¿no? Que se encargó de todo. Y después tuvo más homenajes, la Sociedad de Finisterre, que ahí también estuvo Alfonso López, que fue el sobreviviente del naufragio, y José Manuel Martínez Olveira, un sobrino de mi marido, que ahora está en España. Así que, y Órdenes también hizo un homenaje muy lindo, con una misa en la iglesia de Santiago Apóstol, ahí de la zona, muy lindo también. Y bueno, esos son los que yo recuerdo, ¿no? Bueno, yo les agradezco a los tres el documento que me han dado, porque para mí es un documento. Yo les doy gracias y ya no los voy a molestar más. Y mándenle un beso a Claudio. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias a vos, Daniel. Gracias. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. ABC. Bueno, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Pido disculpas que nos pasamos un poquito el tiempo, pero bueno, valió la pena porque pudimos dar testimonio y homenajear a estos gallegos o estos descendientes de gallegos que lucharon en este conflicto del Atlántico Sur, y es un homenaje a todos aquellos que murieron por nuestras Islas Malvinas. Muchas gracias y hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.